Hola, buenas tardes. Espero que haya compañeros que estén aquí en vivo conmigo en este intento de las Casas de la Cultura de promover el arte, el deporte, la cultura popular, la creatividad toda en nuestras casas. Entonces voy a dar unos segundos para ver si personas se meten y me acompañan aquí en vivo. Les voy a platicar, yo aquí me estoy viendo, esta es una situación muy curiosa porque esto te lo volteé al revés, pero lo que les quiero decir es el que las personas que estamos aquí frente a la cámara estamos haciendo un gran esfuerzo porque no es una situación ordinaria, es decir, yo he dado clases en línea, pero con la seguridad de que hay alumnos que están detrás de la pantalla escuchando, sabiendo que van a tener un examen y que de alguna manera están pues relacionados con lo que estoy diciendo. En cambio, esta situación es curiosa porque no está uno seguro si hay personas que ahí están detrás de la cámara. Ahorita me sale aquí, por ejemplo, que están 13 personas ingresando, pero no tengo idea quiénes son esas personas. No sé si son personas que les interesa la filosofía o les interesa la meditación o les interesa esta idea que estoy yo proponiendo que es una mezcla entre filosofía y meditación. Tampoco tengo claro su bagaje, si son personas pues interesadas en las cuestiones que hoy en día se les llama humanidades o si son personas que vienen de las ciencias exactas, si son personas que terminaron la universidad o están en la universidad o son personas que nada más les interesan las ideas y no les interesa el mundo académico. O sea, uno no tiene idea de la audiencia y entonces hace todo esto una situación muy peculiar para la persona que está en esta situación de compartir con ustedes. Entonces, les voy a recordar un poco cuál es la idea de estas secciones. Son secciones que van a tratar de ser una introducción a la filosofía y a la meditación y que vamos a tener tiempo de hacer un poco de las dos. Ayer estuve yo en una sesión como audiencia y me di cuenta, pues, el que seguramente muchas de las personas que están aquí escuchándome están haciendo otras cosas, es decir, no están sentados como yo me imaginaría, ¿verdad? En una clase en donde están todo el mundo escuchándome y yo tengo acceso a un pizarrón y anoto algo. Tal vez las personas que están escuchando están totalmente haciendo otras cosas y bueno, pues entonces me están escuchando así de reojo y entonces esto de la meditación no viene al caso, pero bueno, pues está la otra situación en la que puedes tú a lo mejor mientras está la meditación hacerla o hacerla mientras estás haciendo otras cosas, o sea, no en la posición en la que yo estoy inspirando. Entonces, bueno, lo que les quiero compartir es que hay muchas situaciones que en esta semana que pasó han estado en mi mente respecto a cuál es la manera más eficiente de continuar con estas sesiones. Una posibilidad sería, por ejemplo, decir, voy a hablar media hora de filosofía y después hacemos media hora de meditación. Por favor, los que están aquí ahorita presentes, díganme si esto es mejor, si lo mejor sería tener media hora filosofía y después media hora meditación, o si continuamos haciendo lo que vengo haciendo, que es hablo un rato de alguna cuestión que me parezca pues, valiosa y después hacemos una pausa y hacemos una meditación sobre lo que vengo haciendo. Entonces, estas son tus dos opciones. ¿Qué prefieres? ¿Media hora filosofía, media hora meditación o filosofía y meditación un poco balanceada a lo largo de toda la hora? Esa es tu primera manera de poder compartir conmigo qué es lo que prefieres. Yo voy a tener aquí también a mi WhatsApp porque esta es otra idea que se me ocurrió, que es la siguiente, que es el que tal vez algunas personas quieren ser mis interlocutores. Entonces, si tú quieres ser mi interlocutor a partir de ahora,
pues me pones en un mensajito allí tu teléfono, después yo te contacto y así tú a través de WhatsApp me puedes decir si en una sección tú quieres ser con quien yo interactúo más cercano y así me siento menos sola, porque sí es curioso estar aquí sin saber entonces quiénes está allá detrás y si me están siguiendo y qué les parece. Entonces, si tú quieres ser una persona con la que yo puedo estar en diálogo, pues nos hablamos por teléfono, yo oigo tu pregunta, la decimos y bueno, pues así podemos hacer algo más interactivo. Porque sí entiendo que yo tengo aquí, por ejemplo, Pamela Rocío me dice, creo que filosofía y meditación balanceada está mejor. Bueno, pues por lo pronto ella es quien ha respondido y opción 1, o sea, otros me dicen que la opción 1 es mejor, que es mejor media hora filosofía y luego media hora meditación. Entonces, bueno, pues ahí iremos viendo. ¿Qué les quiero decir esta sesión? Esta sesión tiene como objetivo, primero, recordarnos que estamos en una situación curiosa, en donde tenemos la oportunidad de ahondar en temas que tal vez no siempre tenemos tiempo. Pero el objetivo de esta sesión es doble. Una, continuar con esta idea de la relación entre filosofía y storytelling o contar historias. Fíjense qué interesante la palabra story. En inglés tiene que ver con history y en español las dos palabras son iguales. Historia tiene esta sensación así como de los hechos pasados, como de decir la historia de México, pero también cuando uno dice, es que mira, esta es una historia muy buena que te voy a contar. Entonces, no tenemos como en inglés la situación de que history tiene mucho más ya acuñado ahorita, el que tiene que ver con hechos del pasado, y story es más como un cuento, como una cosa de ficción. Pero mi propuesta es ahondar pues en esto de story, contar historias y por otro lado hacer una pequeña introducción a esto que es una rama de la filosofía que se llama metafísica. Entonces, story y metafísica. Ahí va y entonces, bueno, pues vamos a ver qué dice filosofía y meditación, opción 1, opción 1. Bueno, pues filosofía y meditación enfocados en un mismo tema. Saludos, Elvira, a Cintia, a Pamela, a Vero. Esta sesión voy a hacer la mezcla y después ustedes me dicen qué tal les pareció la mezcla de filosofía y meditación y no el parar. Si lo paro, por ejemplo, si hacemos media hora de filosofía y luego media hora de meditación, entonces haría la meditación un poquito más formal y haríamos pues media hora, que es mucho tiempo, de meditación. Pero a lo mejor haríamos pues unos minutos de introducción, después una meditación y comentamos la meditación que hayamos hecho juntos. Esta sesión por lo pronto va a ser mezclada como lo había preparado. Vamos a recordar entonces cómo llegamos a esto del storytelling o de el contar historias. En las sesiones pasadas hemos visto cómo filosofía tenía que ver con la etimología de ser un amante de la sabiduría, un amante así como de estar en expectativa, en emoción por la cosa amada. Y resulta que para los filósofos la cosa amada es esto que le llaman Sofía, que en español lo traducimos rápidamente como sabiduría, pero que siempre, como buen filósofo, tienes que pensar qué queremos decir con estos terminajos. Todo el mundo de la cuestión intelectual está lleno de estos términos que no son ostensibles, o sea que no le puedo poner la mano y decir vaso, y entonces digo vaso, ¿no? O digo pluma, y entonces aquí enseño la pluma. Cuando yo digo sabiduría, pues no tengo nada que enseñarles. Tenemos que empezar a describir a través del lenguaje lo que en ciertas épocas se le llama Sofía, sabiduría.
Durante las épocas, pues las concepciones van cambiando, pero en general el término Sofía, pues se utiliza para algo que es diferente al conocimiento, que tiene que ver con una posibilidad de entender las cosas esenciales de la vida. Entonces, filosofía tenía que ver con esa capacidad que tenemos de estar como atento, amando la vida intelectual o la vida que estima hallazgos intelectuales. Entonces, ser un filósofo es amar los chispazos intelectuales. Por eso mismo, esto es muy cercano a el gusto que tienen los científicos cuando hacen un hallazgo. Y por eso, les decía yo, cualquier hallazgo mental tiene que ver con el gusto de los filósofos. Estos hallazgos pueden ser, pues, el descubrir una nueva estrella o el averiguar cuáles son las características del nuevo virus que asola a la humanidad. Es decir, que puede ser de ese tipo de hallazgos intelectuales los que nos interesan o hallazgos de otro tipo que tienen que ver, por ejemplo, con la conducta humana. En la historia de cómo hemos dividido el conocimiento, pues algunos de estos hallazgos se han vuelto como parte de lo que le llaman las ciencias duras. Pero otra vez, imagínense si los filósofos nos gustan las palabras, ¿verdad? Y entender qué queremos decir con estos términos abstractos que no son ostensibles como ciencia. No, bueno, pues ahí nos podemos aventar otras 50 clases sobre lo que significa ciencia, ¿verdad? Y qué significaría natural y cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y toda la ideología que hay detrás de esta supuesta escisión entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. Hay libros muy interesantes sobre estos, les platico de uno que se me viene aquí a la cabeza, no lo había pensado porque no va por ahí la charla de hoy, pero hay un libro que se llama, se me fue, Las dos culturas, se llama, Las dos culturas de C.P. Snow, así Snow como nieve, que habla de cómo hay en el siglo XX esta creencia de que las ciencias duras, que tienen que ver con las matemáticas y las ingenierías, nada tienen que ver con la literatura y la conducta humana. Y esta persona, Snow, es una persona que vive entre los dos mundos y es muy interesante ver los prejuicios de unos con los prejuicios del otro y cómo él propone que hay algo en conjunto. Entonces, bueno, les recuerdo que lo que estamos viendo es cómo filosofía tiene que ver con el gusto por los hallazgos humanos intelectuales. Y que esta palabra intelectual es lo que en griego se dice logos. Y entonces veíamos que esta palabra logos, pues tiene todo un bagaje también muy curioso, porque ¿qué queremos decir cuando decimos, esta persona es muy intelectual? Pues en algunas épocas, ¿verdad? Significa que esta persona está como alejada de sus sentimientos. Pero la vida intelectual, piensen, que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, porque todas las emociones pasan por tu vida intelectual. Pero bueno, a todas las personas que se dediquen a entender el mundo intelectual, que es una palabreja, intelectual, mental, espiritual. En griego hay varias palabras para esto, por ejemplo, nous se escribe. ¿Cómo es que uno tiene acceso a esta vida intelectual? Entonces, lo que yo he propuesto en mis primeras dos sesiones es que la vida intelectual se hace como más, ¿qué les quiero decir? Clara cuando haces meditación, porque lo que haces en una meditación es solamente experimentar tu vida intelectual o espiritual. Es lo que no es material. Eso es una vida intelectual. Por eso es para mí muy importante que cuando hagamos filosofía recordemos que los filósofos han sido personas que piensan.
que toman calma y reflexionan, elucubran, que hacen esta vida del logos. Y con estos estilo estatuas como la famosa de Rodin del pensador, pues ejemplificamos esta vida intelectual que tiene que ver con nosotros. Miren, ahora tengo una pregunta de alguien que me dice, a ver, aquí le puedo dar para abajo y ir viendo las preguntas. Pero yo le pedí aquí a Georgina Morales, que a quien le agradecemos toda esta organización de estas clases, que me ayudara haciéndome algunas preguntas para yo no perderme. Entonces, me pone pregunta número 1 del libro de Las dos culturas. ¿Qué opinas al respecto? Que sí se puede mezclar, por ejemplo, lo artístico, humanístico con lo intelectual matemático. Bueno, pues miren, esta es la cuestión, que la interacción es interesante y luego no me quiero perder en qué voy. Pero bueno, estoy pensando en esto de Rodin, de la vida intelectual, y la pregunta de Georgina me dice que si es posible. Bueno, pues no nada más es posible, sino que es ridículo el pensar que hay dos cosas totalmente separadas. Esta separación es muy superficial, es decir, cualquier persona que es profunda en lo que hace entiende la similitud y la relación y el interés por el mundo intelectual. Tenemos muchísimos ejemplos. Bueno, es que se me vienen así, se me agolpan un montón de ideas a compartirles. Por ejemplo, cómo los que se consideran primeros filósofos, pues verdaderamente son científicos hoy en día, o sea, les llamaríamos científicos. Por ejemplo, o sea, Arquímedes, que está haciendo experimentos de física, o todos, Tales, Heráclito, los primeros que empiezan a decir de qué se trata todo esto, o sea, cuál es el origen inicial de todo. Que por cierto, nos sirve esta pregunta para ya empezarles a decir qué es esto de la metafísica. Metafísica es una área de la filosofía que te dice cuál es lo último de las cosas, de qué se tratan las cosas, de cuál es así como que el elemento fundamental. Los griegos tienen algunas teorías curiosas. Por ejemplo, es conocido que Tales piensa que todo está hecho por agua y que lo acuoso pues da vida y lo seco pues da muerte. Y entonces que si hay algo interesante en el universo es la cuestión del agua. Y así se van muchos. Hoy en día, por ejemplo, podríamos decir que hay un interés de ver pues cómo funciona el universo todo. Y eso es un interés metafísico. Por ejemplo, si todo está lleno de energía, ¿y qué es esa energía? De hecho, los científicos como Einstein o Newton, pues hacen las preguntas filosóficas de todos los tiempos. ¿Qué es la energía? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la forma o el origen de todo? ¿Fue un estallido? ¿Hay un Dios? Todas esas son preguntas metafísicas. Entonces, para contestarle a Georgina sobre las dos culturas, pues no, la propuesta de C.P. Snow es el que las dos culturas tienen un prejuicio, no una opinión bien formada. Si tienes este prejuicio, entonces tú piensas, por ejemplo, su ejemplo que da en el libro es muy simpático, de decir que si tú vas con los científicos, al mundo de los científicos, te van a decir que cómo es posible que no te sepas la segunda ley de la termodinámica. Pero si vas con los humanistas y no sabes nada sobre Hamlet de Shakespeare, pues te vas a ver igual de mal que en el otro. Y que realmente cualquier persona que le interesa la sabiduría, pues debería de saber un poco de todo. Hay muchos ejemplos de estos polimateos, les llaman polymaths, que les interesa todo. A mí me interesa todo.
pero sé muy poquito de casi todo. Esa es una dificultad, ¿verdad? El que puedas tú saber muy poquito de todo en lugar de profundizar mucho en algo. Porque hoy en día hay tanto por conocer que resulta que te quedas en un plano muy superficial. Sin embargo, es muy diferente a los que piensan, yo porque soy, no sé, ingeniero, nunca toco un libro de novelas, ¿no? O porque yo soy literato, no tengo por qué jamás agarrar un martillo. Bueno, pues este es un buen momento en la vida para darte tu tiempo de ser un polimateo y que puedas tú decir, ok, en este tiempo que tengo puedo hacer un poquito exploración de la pintura y sentarme frente a un lienzo en blanco y ver qué sale de mí y ver si cualquiera puede ser Picasso o no, ¿verdad? Parece como que sí y luego te sientes ahí y te das cuenta que no. O que puedas también explorar sobre matemáticas. Hay muchísimos matemáticos que han sido filósofos. Hace poco vi en Netflix una película fantástica que no me acuerdo cómo se llama, creo que Infinito, y es sobre un matemático de la India que va a estudiar a Cambridge y está en el mundo de los matemáticos y uno de los personajes que aparece ahí es Bertrand Russell, que es para mí uno de los grandes filósofos del siglo XX, pero que también era un matemático y hizo un libro muy famoso sobre matemático. Y hay varios, bueno, Leibniz, Descartes. Les iba a hablar justamente de Descartes porque en la historia de la filosofía es muy claro que esta palabra logos, les decía yo en una sesión anterior, se tradujo como ratio y como verbo. Y como ratio se ha acuñado esta idea de que lo intelectual tiene que ver con la lógica y lo matemático. Y sí es verdad. O sea, es muy interesante ver cómo la mente puede descubrir patrones y se puede incluso el lenguaje matematizar de modo tal que puedas hacer computadoras y que todo el lenguaje computacional pues son fórmulas. Entonces es interesantísimo, ¿verdad? Pensar que todo, la pantalla que estamos viendo, las gráficas, todo es un esfuerzo matemático. Y esta cuestión de la racionalidad del mundo, pues sí es espectacular, ¿no? Es como para decir, me asombro que todo tenga ciertos patrones matemáticos. Y bueno, Descartes es uno de los filósofos en el siglo XVII que hizo esta famosa formulita que dice cogito ergo sum. Miren, yo como maestra tengo muchas anécdotas interesantes que compartir de mi vida como profesora. Una de las que siempre sonrío cuando pienso en Descartes es una clase en donde yo hacía equipos de alumnos, entonces tenían que dar la clase sobre diferentes filósofos, ¿no? Descartes, Kant, Hegel, etcétera. Y entonces en el equipo de Descartes dice una chava, bueno, pues yo les voy a platicar de un filósofo francés del siglo XVII que era Cogito. Y yo pensé, ¿cómo que era Cogito? Sí, pues porque ella leyó que Descartes era famoso por esto de cogito ergo sum. No era Cogito Descartes, sino que acuña esta frase de cogito y la palabra cogito es justamente toda esta cuestión de elocubro, pienso, me funciona la mente y por lo tanto me doy cuenta de que existo. Entonces, Descartes, por ejemplo, hizo el plano cartesiano que seguimos usando entre X y era un matemático igual que Pascal en un tiempo en donde, como Newton y como Cambridge y Oxford, la gente intelectual pues hacía grandes teorías y tenían que ver con el intelecto. Y después ocurría que te ponían pues en una facultad o en otra, pero hay en el mundo profundo muchísimo gusto entre los intelectuales de saber en profundidad de muchísimas cosas que no parecen a los ojos de los neófitos como estando asociadas. Hoy en día hay
como en las universidades, un gusto por la interdisciplinariedad. Entonces, un profesor, digamos, de arte se reúne con un matemático y se reúne con un ingeniero y entonces hacen un curso que le llaman Imágenes del siglo XXI y entonces parece como muy interesante y lo ofreces a alumnos de todas las secciones y todo el mundo se siente como que estamos haciendo algo bien innovador. Sin embargo, pues esto no tiene nada de innovador en el sentido de que en las universidades o en el mundo pues del conocimiento, las personas que les interesaba un tema a profundidad, pues no tenías que decir que estabas en cierta carrera o que no era para esta otra carrera. Es decir, todo mundo se interesa por lo que sea interesante. Y si te gusta la sabiduría, todo pues te interesa. Por supuesto que está complicado dar títulos que, que ahora son profesionalizantes. Por ejemplo, si tú pues eres un ingeniero que te gusta la filosofía y la pintura y demás, pero no sabes cuántas varillas se necesitan para construir un puente que se te pueda caer o no se te pueda caer, pues no te deberían de dar un título que es una licencia para que hagas puentes. Eso lo entiendo, pero esta profesionalización ha llevado pues a una situación ridícula de hacer como silos que no son comunicantes del conocimiento, que es lo que los filósofos siempre se han opuesto. Todo el conocimiento es interesante. Bueno, pues entonces, veo si tengo algo más. Pregunta 2. Dice, ¿de alguna forma se relaciona Sigmund Freud con lo que nos platicas? Ay, híjole. Pues voy a pensar más bien en que la psicología, ahí les va. Si tú estás de acuerdo con lo que yo vengo diciendo respecto a cómo los filósofos nos interesamos en todo, lo puedes tomar de dos formas. Como algo sumamente arrogante y entonces pues resulta que la filosofía es todo y hay hijitos de la filosofía como especialidades de ciertas áreas. Entonces, si te especializas mucho en la cuestión de la mente y sobre todo las patologías mentales, te vuelves psicólogo clínico. Si te especializas en cómo los humanos reaccionan frente a otros humanos, entonces pues te especializas en sociología. ¿Entienden a lo que voy? Es que si tú eres un tipo de filósofo, pareciera entonces que la filosofía es la madre de todas las ciencias y eso le cae súper mal a los psicólogos y a los sociólogos. Pero pues les cae mal porque eligen que esta propuesta es arrogante, cuando al menos como yo la vivo en serio, es que saber que la filosofía está al fondo de todo es sumamente, pues no sé qué decirte, te hace ser sumamente humilde, porque o sea, lo contrario arrogante, porque a final de cuentas vas a aprender de todo y nunca sientes que ya tienes la maestría de algo, porque siempre hay una arista, ya sea desde la psicología o desde la sociología o desde las matemáticas, pues que no tienes idea y entonces pues todo lo que dices es muy tentativo, no es absoluto, porque el conocimiento que está todo mezclado, porque somos humanos en el universo, pues siempre tiene ahí puntos ciegos y entonces vas por la vida sumamente humilde. Pero, pues todo esto es para decirles que la psicología de Freud, que era un médico profesional, o sea, en la historia de cómo se hicieron las universidades, estaban las universidades que les gustaba la vida intelectual y después empezaron a ver que era importante sacar como expertos de ciertas cosas, como por ejemplo dando títulos que eran licencias, por eso se llaman licencias para operar. Y una de las situaciones que se vivieron en un momento de la historia era si la medicina era una ciencia que tenía que ver con lo intelectual o era nada más una artesanía. De hecho, pues hasta hace muy poco los médicos lo que hacían era usar serruchos y cortar, ¿no?
y entonces parecía más bien como carpintería del cuerpo. Esta es una postura como para decirles, bueno, los médicos que les interesa la vida intelectual, pues se vuelven filósofos, y en el caso de Freud, lo que le interesaba eran las conductas estilo reacción, situación especial y cómo reaccionaba. Entonces, la vida del filósofo sí tiene que ver con la psicología. Hay una área de especialidad en la filosofía académica que puede ser filosofía de la mente. Y ahí pues tiene mucho en común con la psicología. Y claro, los filósofos profundos de la mente pues han sido algunos Freud, Lacan, muchos de los contemporáneos que se sienten en las universidades contemporáneas, pues que andan entre la filosofía y la psicología, no clínica, sino la psicología más bien teórica. Bueno, pues voy a avanzar un poco en esto de la meditación, porque ya nos fuimos media hora y no hemos hecho ninguna meditación. Y les voy a decir entonces cómo vamos a ir hilando lo que vengo diciendo. Entonces estábamos con que la filosofía es amor a la sabiduría tiene que ver con una vida intelectual, esta vida intelectual tiene que ver con el logos, que está relacionada con el ratio, que es una cuestión muy matemática, pero que incluso grandes matemáticos hacen ver que esto tiene que ver con la vida intelectual, que también se traduce como lenguaje. Los lenguajes pueden ser matemáticos o matematizables, pero en el lenguaje existe otra área muy interesante que es la interpretación de las cosas que vas comprendiendo. Entonces, este lenguaje, que es simbólico, interpretativo, también da para mucho que decir. Y ahí es donde encajan las historias, el contarte historias. El contar historias es algo que nos ha acompañado desde que los humanos estamos presentes, ¿verdad? Porque los antiguos escritos pues ya hacen ver que había toda una cultura de contar historias orales. Es decir, que el registro escrito es mucho más reciente que las historias que se han pasado de generación a generación. Cuando hay una historia escrita, pues de alguna manera se asegura, se garantiza que se repite en las generaciones, pero por otra, pues se vuelve mucho más fijo que las historias orales. Entonces, ¿qué meditación podemos hacer respecto a esto del lenguaje? En una sesión anterior yo les decía que hay como dos grandes historias o dos grandes interpretaciones de cómo vivir el mundo. Una es ir pensando que tú te mereces las cosas y otra es ir pensando que todo lo que te llega es a través de un regalo, o sea, que todo es un regalo, es una gracia y que por lo tanto tu espíritu se vuelve agradecido. Y por ahí le dimos la vez pasada. Ahora me gustaría pensar de otra forma. Me gustaría pensar en esta idea metafísica de qué tipo de seres somos los seres humanos. Entonces, metafísica es buscar cómo o de qué está hecho diferentes cosas. Por ejemplo, si el universo se hizo a sí mismo o si existe un Dios que hizo el universo. Y si existe un Dios, ¿quién hizo ese Dios? Y ya me duele la cabeza, ¿verdad? De pensar en causa-efecto, causa-efecto. Muchas personas les ha interesado esto de qué están hechas las cosas. A mí me interesa, por ejemplo, ahorita averiguar esto del virus, ¿verdad? Qué interesante que algo chiquitito primero sabe con qué células meterse y después nos echa a perder uno de los sistemas humanos que tenemos, que es uno de los sistemas sumamente interesantes, que es el inmunológico y que tiene que ver con nuestra respiración. Bueno,
así como estamos pensando sobre de qué están hechas las cosas, como un virus o el universo entero, así también podemos pensar que una pregunta filosófica es, ¿qué somos los humanos? ¿De qué estamos hechos los humanos? ¿Alguien nos hizo? Y si nos hizo, o sea, tenemos como un propósito. Estamos aquí para servir el propósito que alguien puso en nosotros. Y si no es tan claro, ¿por qué no es tan claro? Porque no, mejor nos los dijo. Y si sí, ¿cómo cuál sería? Lo que es ineludible, o sea, no debatible, es que la mayoría de los humanos estamos buscando darle sentido a nuestras vidas. O sea, independientemente de que tú estés de acuerdo a que haya un Dios que te puso un propósito o no creas que haya un Dios que te puso un propósito, independientemente de lo que haya afuera, lo que hay adentro es claramente un deseo de que tu vida tenga propósito. Claro, ¿qué es esto de propósito? Ves que ser filósofo es siempre muy complicado porque siempre te puedes quedar con a qué le llamamos propósito. Pero justamente sobre eso va esta meditación. Lo que vamos a meditar a continuación es el que tú te des cuenta de una propuesta que hizo un filósofo contemporáneo que dice que los humanos somos esencialmente contadores de historias. Yo me estoy refiriendo a un filósofo que yo estudié para hacer mi doctorado que se llama Alasdair MacIntyre. Él es un escocés que vive ahorita en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y que acaba de cumplir 90 años, pero sigue vivo. A ver cómo le va con esta situación de emergencia. Alasdair MacIntyre propone que somos esencialmente contadores de historia. Digamos que lo estoy citando a él, pero él pues cita a otras personas. Sartre, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, propone algo similar. La cuestión es que nos interpretamos a través de contarnos nosotros una historia. Y lo que les quiero proponer es que tú veas cómo la historia que cuentas de tu propia vida te define mucho. Entonces, si tú cuentas una historia de tu propia vida que tiene que ver con que eres víctima y que todo lo justificas porque situaciones externas te han empujado, orillado a una situación, bueno, pues esa es la historia que tú te cuentas. Y mientras más te cuentes una historia, más te crees esa historia. Una persona en situaciones similares puede contarse la historia de la víctima o también la historia de que no importa esas circunstancias, existe una libertad interior que se opone a ser víctima de la circunstancia. Entonces, ya de entrada tú puedes comprender que a la hora de contar la historia de tu propia vida, así como decíamos en la sesión pasada, que puedes contarte una historia de ser eh, alguien que se merece las cosas porque las ha trabajado mucho, o eres una persona agradecida porque no te mereces nada, sino que has sido el producto de una serie de coincidencias maravillosas que te han dado un montón de alegrías y te sientes agradecido, pues son dos opciones que tienes a la mano. Igual te puedes contar tú una historia de tu vida en la que eres una víctima o eres una persona libre que te has podido tú ir conociendo a través de lo que te va ocurriendo. Y esta es una, pues, meditación muy profunda porque tiene que ver con cómo cuentas tú el transcurrir de tu vida. Entonces, vamos a hacer un intento de hacer esta meditación. Entonces, vamos a ponernos con la espalda bien derecha y vamos a pensar dónde están tus manos. Te ofrezco que tus manos estén sobre tu regazo y que cierres tus ojos para concentrarte un poco en lo que vamos a decir.
para entrar a tu propio yo y no nada más estar siguiendo las ideas de Marta, vamos a recordar tu propio yo y para eso vamos primero a sentir qué es lo que tus manos están sintiendo. Si las tienes boca abajo, estarán sintiendo tu regazo, la tela de tus pantalones. Si las tienes volteadas hacia arriba, tal vez puedas percibir el aire que toca las yemas de tus dedos. Y ahora nos vamos a concentrar en nuestra respiración para que ya sea que escuches o me estés viendo, te des cuenta que tú eres un individuo que tiene su propia respiración, su propio cuerpo, y que ya de entrada pienses esto curioso de una teoría metafísica en la que nos dice que somos dos cosas, que somos espíritu y cuerpo. U otras teorías metafísicas que nos dicen que somos una sola cosa, un espíritu encarnado. Este dualismo o monismo, pues enfatiza distintas situaciones. Pero otra teoría metafísica nos dice que lo que nos mueve al cuerpo y al espíritu es contar historias. Que es a través de las historias que escuchamos que nuestro cuerpo palpita, nos entusiasma. Por eso seguimos a grandes líderes, porque su propuesta nos hace sentido. Escuchamos historias y nos contamos historias. Y sobre nuestra propia historia podemos contarnos una historia de libertad frente a las circunstancias que vivimos o de victimización. Esta es una mera interpretación. Tú puedes sentirte, por ejemplo, en este momento, que la circunstancia mundial puede ser para ti totalmente oprimente, una opresión económica, una opresión de tu libertad a salir, o una enorme oportunidad de descubrir otras cosas. Entonces, esta misma situación que estamos viviendo todo el mundo es una forma de darnos cuenta cómo la puedes interpretar. Puedes interpretar la adversidad que estamos viviendo ahora como una carga o puedes interpretar la adversidad como una oportunidad. Hoy en día esto es claro, pero voy a guardar silencio para que tú te des cuenta que tu propia historia personal, o sea, los años que tú tengas, piensa en cómo han devenido, cómo han transcurrido y cómo en esos años tú puedes contarte una historia de víctima. Por ejemplo, yo quería esto, pero no se pudo porque esto, y bueno, pues ni modo, me tengo que aguantar. O una historia que, independientemente de todas las limitantes que son reales, que son hechos reales, por ejemplo, tú puedes decir, oye, yo quería correr un maratón, pero pues me cortaron una pierna y ya no pude correr el maratón.
Pero nota que esas limitaciones que pueden ser reales, las puedes interpretar de una forma tal que incluso esas limitaciones reales pueden destacar lo que te has convertido a pesar de esas limitaciones o en reacción a esas limitaciones que no van nunca a coartar tu propia libertad interior. Es decir, tu libertad interior puede ser que se adapta a las circunstancias, pero no se subyuga a las circunstancias, sino que de alguna manera nota las circunstancias que pueden ser oprimentes, que pueden estar siendo limitaciones reales, pero las interpretas desde un ángulo que señala o subraya, enaltece esa libertad individual que todos los humanos tenemos. Entonces voy a guardar silencio para que tú interpretes tu propia vida en términos de estas dos opciones: víctima o libertad interior. Espero pues que en tu interior, esta noche o al rato, antes de dormir, pienses que tú te puedes contar historias que son siempre humillantes hacia ti, que te llenan de dolor, que te mantienen herido, herida. O puedes contarte historias que son historias de amor, amor hacia ti mismo, porque te das cuenta que vences la adversidad. Son historias de amor y de éxito. Y que tú decides cuáles contarte. Y con esto vamos a tomar conciencia nuevamente de nuestro cuerpo. Vamos a ver dónde están nuestros hombros. Y podemos abrir los ojos. Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí entonces es relacionar la filosofía con el contar historias y tocar un poquito esta idea metafísica de qué tipo de seres somos los seres humanos. Mucho se ha escrito sobre esto de los seres humanos, es decir, cualquier gran pensador tiene una teoría sobre lo que nos mueve a los humanos de manera última. Podríamos entonces decir que hay quienes constantemente señalan que somos personas egoístas, que buscan ser el lobo del otro ser humano, que lo que nos mueve es tomar ventaja, aprovechar la ocasión. Somos gandallas. Y otra historia que nos hace ver que no es el Hollywood en donde la historia siempre termina con los buenos venciendo, pero que efectivamente si tú ves la historia de la humanidad, hay mucho más ejemplos de personas ordinarias haciendo feliz a otros, haciéndoles de comer y cuidando, que algunos gandallas que salen en los periódicos y nos apabullan, nos sorprenden porque su forma de ser nos parece pues totalmente terrible, ¿no? Y por eso hacen la noticia. Pero si la mayoría de los humanos estamos buscando el bien y haciendo el bien, pues esto nos debe de dar mucha esperanza.
Y esa esperanza comienza con que tú te la creas internamente, en que tú aprendas a entrar dentro de ti mismo y descubrir que tienes esta opción de contar las historias de manera que lo que gane es el amor. Me gusta una historia que hace poquito me la dieron, según esto es de los indios Cherokees, en donde un abuelo le dice a su nieto, vamos a pensar una abuela a su nieta, porque todos los ejemplos suelen ser masculinos. Una abuela le está diciendo a su nieta, fíjate, nena, que dentro de nosotros hay dos lobos, uno bueno y uno malo. El lobo malo siempre está buscando ser egoísta y asediando al otro, criticando, deshaciéndolo, buscando la oportunidad de dónde le duele al otro para pegarle ahí. Es un lobo terrible, lleno de envidia, de celos, de venganza. Pero también dentro de nosotros tenemos un lobo bueno, un lobo que perdona no importa qué, que cuando se siente totalmente derrotado, busca dentro de sí mismo amor y resurge y vuelve a tender la mano o el cachete. Es un lobo lleno de humildad, de deseo de dar, de solidaridad y empatía. Y entonces la nena, la nieta, le dice, oye abuela, ¿y se pelean estos lobos? Y la abuela dice, siempre, siempre se están peleando. Dentro de ti siempre se están peleando. Y dice, ¿y cuál gana? Dice la nieta, ¿cuál de los dos gana? Y la abuela le dice, al que alimentes tú más, ese es el que gana. Y bueno, un poco la vida interna espiritual es eso, es el darte cuenta cuando tus propios sentimientos o tu interpretación de las situaciones está alimentando la cizaña, el dolor, y cuando tu interpretación de los eventos están abonando hacia el amor, la justicia y la libertad. Y ojalá pues que todos aprendamos a través de nuestra vida interna a alimentar al buen lobo. Damas y caballeros, hemos llegado a la 1:54. Dos cosas les propongo. Una es, en esta situación siento que fue mucho más hablar que meditar, no sé qué les pareció, o si me propongo hacer más meditación. Esa es mi gran pregunta y tengo de aquí al jueves para saber qué es lo que piensan ustedes. Si le damos más tiempo a la meditación y después compartimos lo que hacemos en la meditación. Les quiero decir que en este esfuerzo de las Casas de la Cultura hay otra maestra que también da clases de meditación, introducción a la meditación. A mí las meditaciones que hago pues las relaciono con lo que voy diciendo. Entonces, bueno, pues pónganme sus comentarios que yo leo y de aquí me nutro para saber qué hacer de aquí al jueves. Me gustaría el jueves hablarles de otra rama de la filosofía que se llama epistemología. Si tienen ganas de ustedes interactuar más conmigo, como lo hizo Georgina a través de algunas preguntas porque yo veo aquí a la derecha y no alcanzo a ver bien, tendría que detenerme, darle para abajo, ven, no lo puedo hacer y entonces esto me distrae, no soy multitask. Pero los voy a leer ahorita y entonces voy a apuntarlas y voy a empezar el jueves dependiendo con lo que ustedes hayan puesto aquí. Entonces todavía tenemos 5 minutos que tú me digas aquí, ¿sabes qué? Me gustaría que tocaras el tema de tal, o que me digas, me gustaría tenerte en el teléfono y en vivo te hago yo una pregunta y que sea siempre, pues, preguntas honorables y que yo pueda decir en público. Y entonces vamos a tener pues un diálogo tú y yo con las personas que nos están viendo.
Entonces, estas son las opciones. Estoy muy contenta de esta posibilidad de compartir un poco de lo que sé y soy con ustedes y nos vemos entonces de aquí al jueves. No dejen, por favor, de escribirme cualquier idea que pueda yo retomar el jueves próximo. Hasta pronto. Adiós.